Siempre el tiempo es necesario para escuchar palabra del Señor, para ser edificados y para ser bendecidos, reconociendo siempre que somos parte de una familia, de una sociedad, y que todo el tiempo estamos, por decirlo, conviviendo. El día de hoy precisamente es hablar acerca de esa convivencia, pero en un momento que es tan preciso, el día de hoy, hemos titulado Conviviendo con el enemigo. Mira esto. Ahora bien, en su momento, qué difícil es convivir con algunas personas, animales o cosas. No se nos hace tan fácil en su momento por situaciones de carácter, momentos, espacios, el poder convivir. Y lo decimos de esa manera, en un momento es difícil convivir con algunas personas, animales o cosas. Sin embargo, ¿cuántos años hemos convivido con el enemigo? ¿Y hasta cuándo pensamos convivir con él? Es impresionante que tratamos siempre de evitar todo aquello que nos afecta, que nos desestabiliza en su momento, pero hay puntos también que permitimos, a veces es parte de la costumbre, lo digo siempre, de la tradición. Y se preguntaba entonces, ¿cuántos años hemos convivido? Muchas de las veces con todo aquello que está dentro de nosotros, pensamientos, sentimientos, emociones, resentimiento, amargura, desconfianza, desánimo. Y nos planteamos esta pregunta, ¿hasta cuándo pensamos convivir con él? Si hablamos de esos enemigos, primeramente trataremos un punto que es importante acerca del enemigo interno, el que está dentro de la persona, dentro del ser humano. Santiago 4, del versículo 1 en adelante, nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Mira qué maravilloso, nos dice, ¿de dónde vienen los conflictos, los pleitos, las guerras? Sino de lo que está dentro de nosotros. Mira, es realmente impresionante, porque lo dice de esta manera. Estamos en Santiago 4, del 1 al 7. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Ahora mira lo que nos habla. Lo primero, envidia, codicia, está dentro. Entonces, partamos de este punto, de que en su momento con quienes convivimos, el enemigo está dentro de nosotros. En su momento se justifica. Todo es así, todo lo pasa, todo es el mismo problema, el proceso. Pero realmente no lo es. Entonces mira lo que dice la palabra. Codicia y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Realmente es una necesidad, es un deseo o es un capricho. Entonces mira, esto es interesante. ¿Sí? Pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. En su momento, cuando nos acercamos al Señor, al Padre, a pedir y a clamar, ¿cuál es realmente la intención o el propósito o lo que nos mueve a pedir? ¿Porque otros lo tienen o porque otros no lo tienen? Porque realmente, lo digo, es una necesidad, un deseo o un capricho. Entonces mira lo que nos dice. Pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. O almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces, mira, los deseos realmente, las necesidades. Para comenzar, es una necesidad de Dios, la necesidad de Dios. O el llenar un vacío.
o una necesidad que muchas veces se dice, o realmente es, porque recordemos, la palabra del Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas nos serán añadidas. Qué maravilloso es el hecho de saber que el Padre no nos da lo que queremos o lo que decimos necesitar, pero nos da mucho más de lo que pedimos o de lo que necesitamos y de una manera sobrenatural. Entonces mira, volvemos a este punto. Piden mal para gastar en sus deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en ustedes les anhela celosamente. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 7, Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Entonces, hablamos de cuanto muchas de las veces convivimos con todo aquello que sabemos que no es correcto. ¿Qué nos mueve a actuar? ¿Qué nos mueve a hacer las cosas? O en este punto, ¿qué nos mueve a pedir? La competencia, la envidia, la codicia, el resentimiento, la amargura. O realmente porque hay una necesidad. Y esto es interesante porque ese enemigo está aquí adentro. Vuelvo a ese punto, hablando de la codicia, de la envidia, de la lujuria, de la mentira. Mira, ese enemigo que está dentro siempre procurará salirse con la suya y meternos en problemas. Entonces, Santiago 4:7 nos dice entonces, sométanse pues a Dios. Mira cuánto necesitamos realmente ser guiados por la palabra del Señor y por la presencia del Señor para saber si realmente necesitamos, lo digo nuevamente, o es una necesidad, es un deseo o es un capricho. Sométanse pues a Dios, dice, háganlo todo o pidan de acuerdo a la voluntad de Dios. Resistan al diablo. Ese deseo de competir, ese deseo de quedar bien con los demás, ese deseo de ser elogiados y reconocidos por los demás. Resistir a la codicia, a la envidia, a la avaricia. Resistan al diablo y huirá de ustedes. Entonces, si reconocemos ese enemigo interno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Isaías 32:11. Tiemblen, oh indolentes, túrbense, oh confiadas, despójense, desnúdense, ciñan los lomos con cilicio. Mira, lo primero es reconocer que no es correcto, que no son actitudes que un hijo de Dios debe de tener o poner en práctica. Dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron. ¿Sabes cuánto necesitamos realmente? Cuando viene una actitud o una acción que refleja lo que está dentro de nosotros, que provoca esos celos, esas iras, esas contiendas o esos malos deseos encaminados al pecado. Reprender. Ahora mira lo que nos dice Efesios 4, del 22 en adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira cuánto necesitamos realmente cada día el reconocer cuando fallamos, cuando los deseos malsanos, mal aprendidos en su momento, o provenientes de la línea de iniquidad, de esa herencia de maldición. Los abuelos lo hacían, los padres los hacían. O aquí en nuestra región así se hace. Mira cuánto necesitamos realmente despojarnos de todo aquello que ofende el nombre del Señor. Los mandamientos son explícitos en la palabra. No robarás, no matarás, no codiciarás, no adorarás falsos dioses. Todo está establecido en la palabra del Señor para encaminarnos realmente a vivir de una manera
en nuestras necesidades, porque la palabra del Señor lo dice, que nuestras necesidades Él las conoce antes que las pidamos. Pero nuevamente, ¿a dónde están encaminados? Mira, nos dice nuevamente, en cuanto a la pasada manera de vivir, lo digo, en cuanto a cómo vivías antes de ser cristiano. ¿Cómo actuabas antes de conocer la verdad del Señor, de ser guiados por su palabra, de ser libertados de las maldiciones? Esa es la pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente. Mira, lo primero que cambiar es nuestra manera de pensar. ¿Y qué nos ayuda? ¿Qué nos respalda? La palabra de Dios. Cada vez que la escudriñamos somos guiados a hacer lo que es correcto, a guardarnos de todo mal, de todo pecado, a renunciar a todo aquello que es incorrecto y ofende el nombre del Señor. Entonces, renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre. Mira esto. El nuevo hombre creado a imagen y semejanza de Dios, con la mente de Cristo, que busca cada día que el nombre de Jehová sea glorificado, no porque vive como religioso ni místico, sino porque sus acciones revelan la guía del Padre en todo lo que debe de hacer. Entonces, mira, esto es interesante. Por lo cual, desechando la mentira, mira esto, versículo 25, Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, mira lo primero que nos habla y nos dice, dejar de mentir. Mira, es sorprendente la habilidad que el mundo tiene para mentir y aún creer sus mentiras con una total libertad de mentir. El cristiano ya no lo hace. Sabe que la mentira es mentira y que la mentira es pecado. No existen las mentiras blancas o las mentiras piadosas. Mentir es mentir. Es pecar y en contra de la voluntad de Dios. Entonces mira lo primero que nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo. Mira qué maravilloso es decirlo y hablar exactamente y correctamente sin esconder, sin buscar lo que es incorrecto. Entonces, por lo cual, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Mira lo que nos dice, enójense, pero no pequen. Mira, aquellos que Dios ha puesto un carácter bastante particular. Nos exhorta a enojarnos, sí, por supuesto, las injusticias, el desamor, el abuso de autoridad, realmente nos llevan en su momento a enojarnos. Pero ¿qué nos dice? Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. Dice, no se vayan a la cama enojados. Mira qué maravilloso es saber que sí nos enojamos en su momento. Vuelvo al punto, las injusticias. Pero procuramos en ningún momento pecar, dejar el pecado del enojo. Mira esto, dice la palabra también que el cristiano no devuelve mal por mal. Entonces mira la exhortación. Enójense, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Mira, el Hijo de Dios, con ayuda del Espíritu Santo, sabe que cuando viene una tentación o un pecado o una reacción, debe meditar para no pecar. Dice la palabra también, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Sí, escuchar y poner atención. Pero antes de hablar o pronunciar o reaccionar, debemos de meditar sobre lo que debe de hacerse, cómo debe de hacerse, y pedir dirección del Señor para saber cómo responder y actuar. Mira esto, entonces, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba, no robe más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Mira esto, qué tremendo es el hecho de imaginarnos ese cambio y esa transformación que el Hijo de Dios, que el cristiano, comenzó desde el momento en que recibió a Jesucristo como su Señor y su Salvador, dejando las mentiras, los vicios, los enredos, las provocaciones, el caer en las trampas de las provocaciones, el procurar que este corazón esté limpio de pecados, de maldiciones, de vicios, de odio, de resentimiento, de amargura, de mentiras. Dice entonces, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de su boca. Ninguna palabra que sea contraria a la voluntad de Dios. Decimos en nuestro medio las malas palabras, las malas expresiones que ofenden. Se ha vuelto en su momento algo natural. En el mundo, por supuesto. No importa de dónde vengas ni dónde estés. Al momento de abrir la boca salen todo ese cúmulo de malas expresiones, malas palabras, de una manera tan natural que ya no es importante, ¿sabes? Recuerdo hace mucho tiempo cuando alguien desea una mala palabra, se sentía mal. Ahora no, es parte de él. Y todos les vitorean y les ayudan a seguir creyendo que es correcto. Entonces, ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura. Mira esto. La amargura, la consecuencia del resentimiento, el odio. Mira qué maravilloso es el hecho de saber que cuando hemos perdonado y hemos pedido perdón, ya no está aquella actitud que provocaba resentimiento y amargura. Entonces, mira lo que nos dice nuevamente. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mira esto. Lo primero, toda amargura. Qué maravilloso es saber que un regalo que el Padre nos ha dado es el perdón. Y la falta de perdón lleva al resentimiento, a la amargura, al odio, y que trae como consecuencia malas acciones y actitudes. Entonces, mira la orden de la palabra del Señor. Estamos en Efesios 4:31. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué nos dice? Ya no maldigan. Antes, sean buenos unos con otros. ¿Sabes que es un mandato? No es una opción. ¿Cómo se puede llegar, por decirlo, a ser realmente benigno, como dice la palabra, o bueno con los demás? Para comenzar, teniendo un corazón sano, como hijo de Dios, habiéndolo vaciado de todo aquello que le amargaba, que le hería, que le confrontaba. Entonces, antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Sabes? Lo digo de esta manera, no hay justificación para la falta de perdón. Y para el Padre también. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, nuevamente el corazón y el enemigo, que muchas veces ataca de una manera sorprendente, es el resentimiento, la amargura, el odio. Y la orden nuevamente, estamos en Efesios 4:32, antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, compasivos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Ahora bien, escucha, 1 de Pedro 2:1,
Desechando pues toda malicia. Mira, todas aquellas cosas que nos llevan a pensar mal, a dudar, a murmurar, tiene que ser echada fuera. Ya no debe de estar en la mente del cristiano. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Mira qué interesante. Entonces, ¿qué más debemos de desechar? Toda malicia. El pensar mal, el hablar mal, el murmurar, el juzgar, ya no está en la vida de los cristianos, de los hijos de Dios. Porque, ¿sabes? No tiene ningún beneficio. Es realmente la muestra de una pobreza de corazón. La malicia, todo engaño. No se nos olvide también que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Si engañamos, ¿qué podemos esperar? La multiplicación de sus engaños. Hipocresía. Mira, el cristiano habla siempre con la verdad y habla la verdad, no con doble sentido. Porque nunca busca el salirse con la suya, sino que el nombre de Jehová sea glorificado. Entonces, lo que dice lo cumple, lo hace. Y vive tal como dice ser. Entonces, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias. Qué maravilloso es saber que Dios bendice y prospera de una manera sobrenatural. Y entonces, si Dios ha bendecido a alguien más, gloria sea al Señor. No buscamos excusas ni explicaciones el por qué Dios bendice. Él sabe por qué. Él es Dios, Él es soberano. Porque ellos tienen, es Dios y ellos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, podemos decir ya no lo somos. Ya no mentimos, ya no engañamos. Ya no hay ira, resentimiento, amargura ni malos deseos en nuestro corazón. Hipocresía, malas intenciones, juicio. Ya no lo está, ya no existe. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado. No estamos obligados, lo digo ciertamente, a mentir, a engañar, a buscar el ser favorecidos por los hombres o respaldados por los hombres, más que de Dios. Entonces, vuelvo a Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque eran esclavos, sí realmente se marca una diferencia en nuestra manera de vivir. Realmente las cosas viejas pasaron, los vicios, los engaños, las mentiras, los pecados, el justificar lo que era incorrecto, el excusar todo aquello que sabemos que ofende el nombre del Señor. Pero gracias a Dios que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Aleluya. Hablamos el día de hoy de cuántas veces se convive con el pecado, cuántas veces se convive con el enemigo, con aquello que es incorrecto, hasta cuando decidimos reconocerlo, confesarlo y apartarnos. Porque mira, causa tantos estragos. Y al final sale a relucir, por eso dice la palabra, que de la abundancia del corazón habla la boca. Y aunque Jesús lo decía en su momento, sepulcros blanqueados, que por fuera parecen tan excelentes, tan perfectos, tan santos, pero por dentro están llenos de podredumbre. No se nos olvide que de la abundancia del corazón habla la boca. Y nuestras acciones al final reflejan lo que realmente está dentro de nuestro corazón. Entonces, y libertados del pecado vinieron a ser siervos de justicia.
Ahora hablemos de muchas veces de los enemigos que están dentro de la casa, aún en la familia. Mira qué triste ver realmente en estos tiempos. Familias que aparentan estar en unidad, pero con grandes conflictos emocionales y espirituales. Padres que necesitan de sus hijos e hijos que necesitan de sus padres. Pero se creó un ambiente, mira, de discordia. Mira esto, de desinterés. Vuelvo a ese punto, hogares que parecen tan unidos, por decirlo así, pero realmente hay tristeza y necesidad. Entonces, si hablamos de los enemigos en la familia, Mateo 10, del 32 en adelante, escucha esto. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Por qué lo expresa Jesús de esta manera? Porque siempre hay, tristemente, una división y sobre todo un ataque en contra de aquellos que han decidido seguir a Cristo, de aquellos que han dejado de mentir, que están tratando cada día y trabajando cada día en dejar los pecados. Son menospreciados, son juzgados, son señalados, aún en casa. Entonces, mira esto, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahora mira lo que dice el versículo 37, Mateo 10, 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Mira, no confundamos. Porque tenemos el llamado de amar a nuestro prójimo y los primeros en la lista son nuestros padres, son nuestros hijos, nuestra familia. Pero hay un punto también, cuando hay cierta dificultad en caminar en la misma senda de hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen y no son? Y si hay ciertamente disensión entre aquellos que buscamos cada día hacer la voluntad del Señor, y aún dentro de la familia, aquellos que dicen hacerlo y no lo hacen. Y habrá dificultades en su momento. Pero mira esto. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Qué maravilloso saber que si realmente dedicamos y decidimos ser guiados cada día por la palabra y la presencia de Dios, nuestro comportamiento, nuestras acciones y nuestros pensamientos son transformados por uno en la familia que se haya vuelto a Dios y realmente comienza a caminar en su voluntad, aún bajo tanto ataque y tantas situaciones difíciles, pero persiste en buscar a Dios. ¿Cuántas familias han sido transformadas? Al principio no fue fácil, porque siempre era la burla, los pensamientos y las actitudes. Pero al darse cuenta que hay un cambio radical, y sobre todas las cosas que se ha dejado de ser quien era, se ha dejado de mentir, de engañar, de abusar, de buscar lo personal por tratar siempre de hacer la voluntad del Señor, es un impacto. Entonces, y lo digo de esta manera, aquel que ama a Dios sobre todas las cosas, su corazón será cambiado y transformado en sus pensamientos, que comenzará realmente a amar a su prójimo y para comenzar a su familia. Honrar a sus padres, que es el mandato de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas muchos años, lo merezcan o no. La verdad es que se hace todo para el Señor y por convicción. Entonces, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a ustedes recibe, a mí me recibe. Mira lo que dice. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mira qué maravilloso nuevamente es el hecho de saber que hemos sido llamados por Dios para ser un medio de luz y de sal, un medio de transformación para comenzar en nuestra familia. Le damos gloria al Señor por cuántas familias han sido transformadas y cambiadas porque un hijo o una hija decidió entregarle su vida a Cristo, recibirle como Señor y Salvador y empezar a caminar en su voluntad. Si al principio es difícil, es menospreciado, pero en su momento se dan cuenta que tiene un propósito. Qué maravilloso vivir esa experiencia. Recuerdo una de esas veces, mi madre, cuando llegué a casa después de haberme reconciliado, tenía su mesa, porque tampoco fui a imponer una nueva manera de pensar. La idea siempre fue modelar el amor de Dios. Tenía llena su mesa de sus ídolos y de sus imágenes. Y uno de esos días, cuando vi llegar al Hijo de Dios, al siervo del Señor, cambiado totalmente, habiendo dejado los vicios y todos los pecados y los enredos, se me queda viendo y me dice que lo que tiene en la mesa, sus ídolos, imágenes, y los toma todos y dice: todo esto ahora va a la basura. Se ha entendido que no es correcto. ¿Qué lo hizo? Fue Dios. No fue la presión, sino fue realmente el modelo de un cambio y una verdadera transformación creada por Dios. Otras de las veces, con sus monedas en sus manos, dice: estaba pensando, esto era para las veladoras. No, ya no más. Esta va a ser mi ofrenda para la iglesia. Mira, entonces necesitamos entender que necesitamos primeramente buscar el reino de Dios para que Él vuelva a nuestro corazón, a nuestros padres o a nuestros hijos, y empecemos a encaminarnos siempre a la voluntad de Dios. Que no sean ellos los que nos separen de Dios, sino nosotros quienes les guiemos a conocer de Dios y a recibirle como Señor y Salvador. Entonces, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que a ustedes recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Escucha esto. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Qué maravilloso es en el proceso de Dios en nuestra familia, cuando no imponemos una religiosidad, un misticismo, sino modelamos con nuestras acciones el amor a Dios, que lleva a los corazones de nuestra familia a convertirse. No es imposición, sino es un modelo de lo que Dios ha hecho en su vida. Entonces, Mateo 10:21, el hermano entregará a la muerte a su hermano. Lo vivimos tristemente en la sociedad de sus tiempos. Por supuesto, la sociedad sin Dios, sin Cristo. El hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Mira qué triste realidad. Porque realmente no se ha entendido o no se ha sanado en sus corazones. Miqueas 7:5. No creas en amigo ni confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca. Mira, esto es impresionante. No creas en amigo, ni confíes en príncipe, de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Mira cuánto necesitamos realmente ser transformados. Y para ser un medio de bendición para la transformación de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra descendencia. Ahora bien, para los enemigos, para ya no convivir con los enemigos en nuestra familia,
¿Qué debemos de hacer? Malaquías capítulo 4, versículo 5 en adelante. He aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sabes, oramos e intercedemos todo el tiempo. Porque vuelvo a ese punto, las familias que aparentan estar todo bien, pero por sus acciones se ven las diferencias, las disensiones, en su momento está el odio y resentimiento que se tiene. Sí, hubieron faltas, por supuesto, no se justifica, pero ¿sabes qué bueno es Dios? Y lo dice la palabra, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Para comenzar, si reconocemos que como padres hemos fallado, hemos faltado y pedimos perdón a nuestros hijos e hijas por haberles lastimado, por en su momento no meditar nuestras palabras y nuestras acciones. Al igual dice, y el corazón de los hijos hacia los padres. Sabes que los padres nunca dejan de serlo. Y la necesidad de un hijo, de una hija de su padre siempre está allí. No importa la edad que se tenga. Vemos a los niños pequeños, cuando pasa cualquier accidente o situación, correr a los pies o al lado de su padre, de su madre, para que los cuide, los abrace. ¿Sabes que esto no cambia con la edad? Siempre los hijos tienen necesidad de los padres y los padres necesidad de los hijos. ¿Cuántas familias nuevamente distanciadas por el odio, el resentimiento, la amargura, con una necesidad de realmente un hogar y una familia? Entonces, volvemos a Malaquías 4, del 5 y 6. He aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que las cosas se empeoren. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuánto necesitamos como hijos un abrazo de nuestro Padre? ¿Cuánto necesitamos como padres los abrazos de nuestros hijos? No solamente por el interés de algo, sino porque nos identificamos como un hogar, como una familia. No somos perfectos, por supuesto, lo digo, no hay padres e hijos perfectos, todos nos equivocamos. Pero qué maravilloso es reconocer nuestras faltas, pedir perdón y con la ayuda de Dios fortalecer ese regalo maravilloso de nuestra familia. Romanos 15:5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes mismos un sentir según Cristo. Paciencia y consolación. Eres llamado nuevamente a los padres a volver nuestros corazones a nuestros hijos. No importa la edad, el hijo nunca dejará de ser hijo. Y los padres nunca dejarán de ser padres. ¿Y cuánto realmente nos necesitamos? Pasan y pasan los años. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación les dé entre ustedes un mismo sentir según Cristo Jesús. 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tengan gozo, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Entonces, necesitamos echar fuera de nosotros todas aquellas ideas, pensamientos que se tenían. Sabes, en mis tiempos, hace muchos años, se decía que un hijo no debía de pedirle perdón a sus hijos, un padre a sus hijos, porque era bajar de nivel, porque era demostrar debilidad. Cuando lo necesitamos en su momento. Y al momento de ser padre lo pusimos en práctica. Mira, recuerdo esos momentos de ir a pedirle perdón a nuestros hijos por nuestras acciones. Su rostro de sorpresa al principio, luego de confianza. Entonces, seguimos.
Por lo demás, hermanos, tengan gozo. En primer lugar, realmente seamos felices. Perfeccionando la relación padres a hijos, hijos a padres, nietos, abuelos. Consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Primera de Pedro 3:8. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Ese amor de Jesús de tal manera que fue capaz de dar su vida por nosotros. Así debemos de amarnos, que nada interrumpa o impida amarnos los unos a los otros. Hablando de nuestras familias, padres a hijos, hijos a padres, esposos. Mira esto, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Ahora también, un momento tan importante en el cual vamos a entrar. Hablábamos de que muchas de las veces seguimos conviviendo con el enemigo interno en nuestras vidas, en nuestras familias. Pero qué decirlo también en nuestra nación, conviviendo con las extorsiones, con la corrupción, con la violencia, con las mentiras. Entonces, si hablamos de los enemigos en la nación, mira esto, Isaías 24, del 1 en adelante. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores. Y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, así que el que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado estas palabras. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esa causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Versículo 10. Quebrantada está la ciudad por la vanidad. Toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamor por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció. Se desterró la alegría de la tierra, la ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Mira, es impresionante los enemigos internos en nuestro país, en las naciones, los vicios, la violencia y una de las mayoritarias, la corrupción, el amor al dinero, que ha llevado, mira, a estragos de una manera impresionante. La violencia, una de ellas, los asesinatos, los secuestros. Seguimos, Sofonías capítulo 3, versículo 1 en adelante. Escucha. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. ¿Sabes que decía algo? Estoy seguro. Es que llegará el momento en que no podrás decir, es que no escuchamos estas verdades. Es que no escuchamos los mandamientos de Dios. Ya no es posible. Mira esto. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ellas son leones rugientes. Sus jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores.
Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad. De mañana sacará a luz su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir naciones, sus habitaciones están asoladas, hice desiertas sus calles, hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas, hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Dije ciertamente, me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. ¿Sabes qué se justifica el pecado? Las mentiras, los vicios, la corrupción y más. Se justifica. Pero esto no llega a Dios de esta manera. Es pecado. Y por supuesto tiene consecuencias. Dije ciertamente me temerá, recibirá corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. Por tanto, espérenme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. ¿Quién lo dice? ¿Sabes? El tiempo de las consecuencias está llegando ya. Y clamamos realmente porque el Espíritu Santo les confronte con su pecado y se arrepientan antes de pagar las consecuencias. Hasta el día en que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar a los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Ahora bien, hablando del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, Isaías 52:5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. El pueblo de Dios siendo perseguido, siendo atacado, siendo menospreciado. Pero todo tiene su tiempo. Y mira lo que nos dice Isaías 52:5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean los hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Isaías 9:16. Porque los gobernadores de ese pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Impresionante. Isaías 9:16. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernantes se pierden. Isaías 59:4. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidades. Ahora su promesa para los hijos e hijas de Dios. Deuteronomio 31:6. Esfuércense y cobren ánimo. No teman, ni tengan miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Ahora, ¿qué debemos de hacer en este caso? Los hijos e hijas de Dios. Mira lo que nos dice Joel, capítulo 2, versículo 17. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu herencia, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Sabes, siempre la exhortación es que como siervos y siervas de Dios, como hijos e hijas de Dios, clamar cada día, todos los días, por la misericordia de Dios, no solamente para nuestra vida, nuestra familia, sino para nuestras ciudades y naciones, que cada día más se acrecienta el pecado y las consecuencias ya están a la puerta. Entonces, ¿por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Números 14:40.
Y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. ¿Sabes qué privilegio es, los siervos y siervas del Señor, que tenemos la oportunidad de subir a lo alto de nuestras ciudades y clamar por la misericordia de Dios y por el perdón de pecados? Clamar tomando conciencia de que Dios nos ha puesto sobre naciones y sobre reinos para arrancar, desbaratar, destruir y derribar, para edificar y para plantar. Entonces mira la exhortación: y se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Entonces la exhortación, siervo y sierva del Señor, a orar, a clamar cada día por ser liberados de toda maldición, de todo enemigo interno, para comenzar, de que nuestros hogares y matrimonios sean libertados de toda tentación, mentiras y engaños del enemigo, y sea echado fuera todo lo que es ilegal de nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia. Pero también el tomarnos el tiempo para orar por nuestra ciudad, por nuestra nación, para clamar por su misericordia. Clamar porque el Espíritu Santo se mueva en todo lugar, convenciendo de pecado, para que todos aquellos que están en riesgo del infierno puedan reconocer sus faltas, pedir perdón, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y ser liberados. Mira la promesa, segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Humillémonos en verdad. Reconozcamos que sin Dios nada podemos hacer y que no hacemos convenios con las tradiciones, las costumbres, con los pecados, o menospreciamos al desvalido, al pecador. ¿Sabes? Aún Jesús lo dijo, que Él vino por los pecadores. Entonces, necesitamos humillarnos como hijos e hijas de Dios para interceder. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración hecha en este lugar. Ahora he elegido y he santificado esta casa para que esté allí mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí todos los días. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, haciendo las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos. El llamado y la exhortación. Así que hablamos el día de hoy de nunca más convivir con el enemigo en nuestro interior, en nuestra familia, en nuestra ciudad, en nuestra nación, sino reprender en el nombre de Jesús y clamar por la liberación de nuestras ciudades, de nuestras naciones, de nuestras familias, de nosotros mismos. Isaías 4, versículo 1, versículos 6 y 7. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Pero Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Mateo 10:37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Isaías 52:5. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean los hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Y segundo libro de Crónicas 7:14. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oramos.
Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Hoy declaramos, Señor, que conscientemente echamos fuera de nosotros, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, todo aquello que no corresponde, todo aquello que es ilegal, pensamientos, vicios, ideas. Las echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo deseo malsano, todo lo mal aprendido, todo lo mal vivido, lo echamos fuera de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. En el nombre de Jesús nos liberamos, Señor, de toda atadura. Con los enemigos internos los echamos fuera en el nombre de Jesús. Al igual, Señor, oramos y clamamos a ti por la liberación de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestros hijos, esposa y esposo, abuelos y abuelas, de todas nuestras generaciones, Señor. Hoy declaramos libertad completa de todo aquello que estaba dentro de nuestra familia, causando problemas, envidias, pleitos, contiendas, heridas. Señor, nos despojamos como familia de todo lo que es incorrecto, de todo lo malo, de todo lo que no es de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Al igual, Señor, clamamos por nuestra nación y te pedimos perdón, Señor, si hemos estado pasivos hasta hoy, de clamar por tu misericordia y tu perdón, echando fuera de nuestras naciones, de nuestros países, todo espíritu de corrupción, de pecado, esos pactos satánicos y diabólicos con el narcotráfico, con la violencia, con los vicios. Señor, yo sé que tú nos escuchas, tú perdonas, Señor. Perdónanos también si como siervos nos hemos estancado, Señor, nos hemos acomodado. Danos cada día, Espíritu Santo, la exhortación para orar, para interceder y clamar por nuestra nación, echando mano de la vida eterna. Hoy clamamos nuevamente al Espíritu Santo para que se mueva a lo largo y ancho de nuestras naciones, convenciendo de pecado. Envía a tus ángeles, a tus siervos y siervas, para guiar a las almas al arrepentimiento y a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Sabemos que tú nos escuchas, porque dice tu palabra que si tu pueblo se humilla y ora, confiesa sus pecados y se aparta de ellos, tú nos oirás desde los cielos, perdonas nuestros pecados y sanarás nuestra tierra. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor los bendiga.